Tengo la línea y me da muchísimo gusto saludarla a la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez. Victoria, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantada de saludarte. Me gustaría que le compartieras al auditorio cómo se construye la decisión de la Junta de Gobierno, la decisión de política monetaria, de aumentar en 50 puntos base la tasa de referencia a un día. Claro que sí, con mucho gusto, David. Como cada decisión de las 8 que hay a lo largo del año, la Junta de Gobierno evalúa las distintas variables relevantes al momento de tomar la decisión. Como se observa en el comunicado, hay distintos factores que observamos y tomamos en cuenta. Te comparto algunos, por supuesto, que vienen derivados en buena medida de la pandemia, como los cuellos de botella locales y globales que aún permanecen. Hay una recuperación de la demanda doméstica y global. El conflicto en Rusia-Ucrania mantiene los precios elevados de energéticos y alimentos por el conflicto, pero me gustaría resaltar sobre todo que estamos observando aún una inflación alta. Tenemos inflación general más alta en los últimos 20 años y la inflación subyacente aún sigue en niveles altos de 7.22. Y por otro lado, observamos que las expectativas de corto plazo se han afectado y buscamos devolverlas a la meta del Banco de México y consolidar el anclaje de las de largo plazo. Estos factores han sido de los más relevantes que se destacan en el comunicado, junto con un balance sesgado al alza y bueno, esto fue lo que llevó a la Junta de Gobierno a tomar esta decisión. Victoria, si bien la inflación es, podríamos llamarle una inflación externa, una inflación que viene de factores internacionales, parecería que, y como lo decías hace unos momentos, parecería que se están juntando ya expectativas de inflación mayor y eso es interno, eso no es una inflación que se pueda controlar y que sino que se deba atender con otras herramientas por el Banco de México. Efectivamente, las expectativas, te compartía sobre todo las de cierre de 2022, han tenido un Ujú. impacto importante y son más susceptibles a la inflación observada. Esto para nosotros es muy relevante porque buscamos evitar una contaminación en ellas y sobre todo mantener ancladas las de largo plazo en sus niveles históricos. En este sentido, es que el banco siempre está comprometido en su decisión de política monetaria en cuanto a la decisión de la tasa que nos lleve a la convergencia de la inflación en el horizonte del pronóstico. Oye, decías que no hay que evitar la contaminación. ¿Qué tanto se están contaminando ya las expectativas? Porque si vemos las encuestas que hacen ustedes en Banco de México, que hacen los analistas privados, parecería que todo el mundo está descontando mayores inflaciones. Claro, en realidad lo que estamos viendo es un impacto en cuanto a las expectativas de corto plazo. Sin embargo, las de largo plazo se mantienen estables y aunque hay incremento en mayor número de precios, no vemos contaminación todavía de los mismos. Estamos trabajando la Junta de Gobierno y es el compromiso de todos los miembros de la Junta continuar para mantener ancladas estas expectativas de largo plazo y es muy importante que así se mantengan. En este sentido, Banco de México tiene como una de sus misiones prioritarias el estabilizar la inflación, que no sea tan elevada. Sin embargo, también tiene que considerar el tipo de cambio y tiene que considerar la recuperación de la economía sin ser obligaciones fundamentales del Banco de México. Pero ahí están, ¿cómo las leyó la Junta de Gobierno? Te diría que justamente uno de los canales bajo los que opera la política monetaria es el canal de tipo de cambio. Entonces, en este sentido, bueno, pues se menciona en el comunicado, el tipo de cambio ha tenido un comportamiento estable. Es importante mantener la solidez de las variables macroeconómicas y en ese sentido, bueno, también sabemos que la inflación es un factor necesario para contribuir al crecimiento económico. Entonces, la decisión que tomó hoy la Junta de Gobierno en cuanto a su compromiso con nuestro mandato prioritario constitucional
pues también tiene un impacto en estas dos variables. Gobernadora, ¿qué le dirías a quienes sostienen que Banco de México está teniendo una posición neutral en esta coyuntura? Realmente el Banco de México ha tomado una postura muy responsable desde hace tiempo, ha tomado, como sabemos, decisiones de alza desde junio del año pasado y en este sentido, bueno, pues si bien la, eh, la inflación ha tenido impactos, sobre todo de choques externos, bueno, pues en el comunicado se deja muy claro el compromiso del Banco de México respecto a mantener ancladas las expectativas que tenemos. En este sentido, te compartiría, bueno, el texto del comunicado da un sentido más contundente del compromiso que tenemos todos los miembros de la Junta en cuanto a cumplir con nuestro mandato. Ahora bien, se toma una decisión por mayoría. ¿Qué influyó en que no fuera por mayoría? Evidentemente el voto de uno de los gobernadores. Pero ¿qué influyó? ¿Qué estaba esperando quien no estuvo en la mayoría? Mira, te diría que en este sentido los miembros de la Junta somos muy respetuosos con la decisión de cada uno. También te compartiría que como en todos los foros lo hemos todos comentado, bueno, pues todos estamos comprometidos y como sabemos, cuando salen publicadas las minutas, bueno, ahí viene el sentido y los elementos que tuvo cada uno para determinar el sentido de su voto. Ahora bien, ¿qué debemos esperar de la posición de Banco de México en las siguientes juntas de gobierno? Porque parecería que ante la expectativa de una mayor inflación, el banco tendrá que seguir endureciendo su política monetaria. Mira, como se puede observar en el pronóstico que se publica hoy en el comunicado, estamos esperando que este segundo trimestre sea el más alto tanto para la inflación subyacente como para la inflación general y va a ir disminuyendo para alcanzar nuestra convergencia de la misma forma que en el comunicado pasado, en el primer trimestre de 2024. Es decir, a pesar de que hay una revisión ligeramente al alza de los pronósticos de inflación general y subyacente, es muy importante resaltar que la convergencia se está manteniendo. Entonces, ante el complejo entorno que estamos viviendo, para la Junta de Gobierno era muy importante señalar la contundencia que tenemos respecto al compromiso de nuestro mandato y es en ese sentido que dimos este comunicado. Estamos buscando mantener un balance de riesgos equilibrado y en este sentido estaremos atentos a las variables que observemos en cada una de las decisiones futuras. Victoria, ¿tú dirías que la Junta de Gobierno está viendo, porque iba a decir confiada, pero eso no le corresponde al banco, que está viendo que ya se está llegando a la cresta en materia inflacionaria? Efectivamente, David, en nuestro comunicado publicado el día de hoy estamos observando que, de acuerdo a nuestros pronósticos, el segundo trimestre tendría el máximo de la inflación general y la inflación subyacente. A partir de ahí se observa una tendencia hacia la convergencia en el horizonte de pronóstico para alcanzarla en 2024, en el primer trimestre. ¿Qué decirle a los analistas y qué decir sobre este tema que a mí me llama particularmente la atención, que es que la inflación se está autoalimentando, se está empezando a autoalimentar, que las expectativas están empezando a crecer solas y cuando estas contaminan no solo a los analistas, sino a todos los sectores económicos, es muy difícil, casi imposible luchar contra ellas en el corto plazo? Mira, lo que te diría es que en este sentido la comunicación busca justamente ordenar las expectativas. Te comentaba, bueno, pues las de corto plazo que están más vinculadas a la observación del dato de la inflación, pues han tenido un alza, pero justo con la comunicación contundente del Banco de México estamos buscando el ordenamiento de las expectativas y que regresen a la meta del Banco de México. Victoria, te agradezco muchísimo, gobernadora de Banco de México, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Al contrario, David, un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches.